Bárbaro. Comparto pantalla completa y espero un cachito que... No hay apuro. ¿No está la persona que me habías dicho, Lore? Y tal vez espera un segundito. Tal vez se unía porque tenía un compromiso y me dijo que, bueno, ni bien Se desocupaba. este, Bien. Yo ni bien la vea, obviamente. terminaba, se sumaba. Sí, sí. Perfecto. Estoy viendo que no, la tenía abierta, pero parece que no. Bueno, dame un segundito que... Acá está. Yo no veo la clase en Moodle, profe. O sea, la última es la de revisión de la hemostasia. No sé si alguien la vio. O sea, si Ya la no la subí vio. hoy, hace un ratito. Sí, yo la veo. Abajo. Juliana, salí y volví a entrar. Porque capaz tenías abierto y yo cuando la subí vos tenías abierto el Moodle. Puede ser eso. Sí, sí. Ahí me aparece, gracias. Ahí estoy volviendo a abrir la clase porque se me había... Tranquila, no, no hay problema. A ver si ahora sí. No sé por qué. A ver, ahí se ve. Avísenme si la ven. Todavía no, pero bueno, a ver. Ahí sí, ahí está queriendo. Sí, ahí la veo. Ah, bueno. Bueno, ahora sí los dejo silencio. Estoy acá ¿La ven porque todos? Sí, sí. Sí, sí se ve. Para que todavía no me la muestra a mí. Ahora sí. Ahí está. Bueno, esperen que se termine de cargar, que se me está... Bueno, como les decía Marisa, la clase de hoy es sobre leucemia mieloide crónica. Es una patología digamos, que es una patología que tiene muchos aspectos y desde muchos aspectos puede evaluar y evidenciar cómo el conocimiento y a su vez las herramientas y el tratamiento han ido evolucionando. Eh, esta presentación no la puedo... No puedo pasar las diapositivas. La pusiste en presentación pantalla completa. Sí. A ver Sácala ahí. de pantalla completa. Aunque no parece que está en pantalla completa. No, probé probarla una pantalla, porque en la pantalla completa no aparecía. A ver ahí. Se ve. Nada, ¿no? No. Pedí tu tarjeta de crédito naranja X 100% online. Vamos de vuelta. Y con tu DNI.
Ahí está Carla. ¿Sabés qué me pasa? Que cuando pongo compartir la pantalla completa, lo único que me aparece es la pantalla esta del Meet. No sé por qué. No la pongas completa. Compartí, agrandá el slide, pero no la pongas completa. ¿Una ventana o una pestaña? Una ventana. Una ventana. Bueno, ahí sí. ¿Se ve algo? No Sí, termina de nosotros sí lo aparecer en la vemos. mía. ¿Será mi conexión? El tema es que yo no la veo. Y si yo paso, ¿se ve algo? ¿Qué pasa? No pasó nada. No. Seguimos ¿A vos en cómo la te ves? primera. Ahí, No, la ahí. primera, No. siempre la primera. Ahí está, ahí pasó la segunda. Ahí está. Capaz tiene un delay, capaz un problema de tiempo. Bueno. Sí, de conexión. Bueno, Claro. vamos viendo, lo vamos charlando. ¿Quieren? Así de última no. Bueno, entonces, como les decía, es una patología muy, muy interesante desde muchos puntos de vista. Y lo que vamos a ver en el transcurso de la charla es cómo la patología en su descubrimiento y en su evolución clínica y de las técnicas de laboratorio y de tratamiento han ido todas acompañando, ¿no?, la evolución y cómo los pacientes ahora se van a ver beneficiados de todo este nuevo conocimiento. Para empezar, bueno, es una patología clonal, ¿sí? Se caracteriza por la alteración cromosómica citogenética, conocida como Filadelfia. Ya tuvieron clases de citogenética y FISH, ¿verdad? O sea que Ceci quizás ya les habló un poquito de todo esto de las... ¿No? No, el viernes que Listo, viene. bueno. Perfecto, listo, entonces. Yo en realidad voy a mencionarlos, pero después Cecilia les va a hablar con muchísimo más detalle sobre la técnica y sobre cómo ellos en el servicio hacen el cariotipo, ¿no? Pero como les decía, esta patología se caracteriza por una alteración citogenética que se llama cromosoma Filadelfia. Esta alteración cromosómica lo que induce a nivel de los cromosomas es una alteración en los genes, ¿sí? Con lo cual se va a formar un gen de fusión que va a traducir, o sea, que se va a transformar en un mensajero de fusión o una quimera que va a llevar el mensaje para la síntesis de una proteína quimérica. Esta proteína quimérica lo que va a inducir es una proliferación desmedida de la serie mieloide. Entonces lo que vamos a ver es una maduración hematopoyética exacerbada, con lo cual vamos a ver todo el linaje mieloide en su máximo esplendor. O sea, no va a haber, como vemos en las agudas, que se ve el hiato leucémico o el hueco, o sea, que hay un freno en la maduración. No, en este caso, en esta patología, vamos a ver toda la estirpe mieloide por completo. El evento leucemogénico ocurre en una célula muy primitiva, o sea, en la célula stem cell hematopoyética, lo cual hace que, bueno, todas las líneas estén afectadas, ¿sí? Entonces vamos a ver las plaquetas alteradas también en su cantidad y en su forma, y esto es debido a eso, ¿sí? Ahí cambié la diapo, ¿se ve que se cambió? Sí, se ve. Como les decía, esta patología tenía una evolución histórica importante. Cerrá la puerta. Una evolución histórica que empezó allá en el 1845 cuando dos clínicos
describían a pacientes, porque bueno, pensemos que en esa época ni las técnicas de tinción ni las técnicas modernas o moleculares eran disponibles, con lo cual la clínica era más que soberana. En ese momento, dos investigadores, dos clínicos, definen a unos pacientes que tienen características clínicas muy similares, que son la esplenomegalia, el aumento de los glóbulos blancos y la forma en la que progresan, ¿sí? Este fue, digamos, los primeros pasos para la definición de la leucemia mieloide crónica. Un tiempo después, en Filadelfia, y a eso debe su nombre esta patología, Newell y Hasgenford son también dos investigadores, dos clínicos, que determinan en 1960 una alteración cromosómica. Ellos estudian, digamos, las alteraciones en los cromosomas, y ellos ven que hay un cromosoma en estos pacientes con estas características clínicas, sigamos considerando que la clínica es soberana en este momento. Estos pacientes tienen un cromosoma más chiquitito, ¿sí? Y esto se ve en estos pacientes que presentan estas características clínicas. Entonces también esto, en ese momento, todavía no habían técnicas de tinción ni de bandeo como las que hoy sabemos y conocemos y usamos. Entonces se pensaba que este cromosoma, que era de tamaño más pequeño, se debía posiblemente a una deleción, ¿sí? En este momento, otro hito también de la ciencia y de la clínica es la primera patología que se asocia a una alteración cromosómica. Es decir, estos pacientes con estas características están asociados a una alteración cromosómica determinada, que es la presencia de este cromosoma más pequeño y que hasta este momento se lo empieza a caracterizar y considerar como una deleción. Un tiempo después, ya con las técnicas de bandeo más avanzadas y empleándose, la doctora Rowley, que es una mujer, Janet, creo que se llama Janet Rowley, es una citogenetista que describe puntualmente cómo es esta alteración. Es una alteración, una traslocación recíproca, es decir, que hay un intercambio recíproco entre ambos cromosomas involucrados, que son el cromosoma 9 y el cromosoma 22, ¿sí? El 9 es este largo y el 22 es este que es más pequeñito, pero bueno, el intercambio genético que ocurre entre estos dos cromosomas es lo que dan por definir a la traslocación 9-22, y este intercambio se da entre los brazos largos de ambos cromosomas, ¿sí? Un tiempo después, ya también con técnicas, con el boom en los 80 de la investigación de retrovirales y las retrotranscripciones y demás, determinan o se empieza a asociar que hay genes, que son genes normales en los individuos, que posiblemente mutados resulten proteínas oncogénicas, ¿sí? Esto también es como otro hito en las investigaciones, que hasta ese momento no se consideraba que una proteína fisiológica pudiera tener características oncogénicas, ¿sí? Entonces, bueno, es recién en el 90, cuando en dos laboratorios distintos, dos grupos por técnicas de retrotranscripción y replicación de estos modelos en modelos murinos, se determina que el responsable de la patogénesis de los pacientes con LMC es la proteína quimérica BCR-ABL, ¿sí? Que es una proteína que, como decíamos, resulta de la alteración cromosómica, que es la translocación 8-22, que genera un gen de fusión, y ese gen de fusión, por ende, traduce a una proteína de fusión quimérica con características oncogénicas, y que es el responsable de esta patología. Hasta ese momento esta patología era muy agresiva, la sobrevida de estos pacientes no superaba los 5 o 6 años, porque en el transcurso natural de la patología estos pacientes presentaban una fase crónica, y en esa evolución entre 4 o 5 años desarrollaban una fase acelerada y finalmente una leucemia. El tratamiento era principalmente empírico, había radioterapia, se usaba interferón, se usó hidroxiurea, hasta que en el 1993, a raíz de todos estos estudios con enzimas de tirosina quinasa, se desarrolla un inhibidor de esta tirosina quinasa, que sería también otro hito en la medicina, que sería el primer inhibidor de tirosina quinasa o el primer target terapéutico
Y fue así que en esta instancia se comienza un estudio, un ensayo clínico en el cual se evalúa la mejor terapia disponible hasta ese momento contra este inhibidor de tirosinquinasa, que es el ST371, conocido comercialmente como imatinib. Y también es un hito en la historia porque es el primer ensayo clínico que tarda un año en ser evaluado, en ser aprobado como terapia de primera línea, ¿sí? Hasta ese entonces, digamos, cualquier ensayo clínico lleva años para pasar a distintas fases y de ser aprobado como tratamiento. Bueno, este es otro hito también que se marca en esta patología, que es el tiempo récord en el cual una medicación es aprobada, ¿sí? Con el tiempo, bueno, surgieron otros inconvenientes a la patología. Si bien teníamos una medicina target terapéutica y con una eficiencia prácticamente insuperable, empezaron a aparecer mutaciones, ¿sí? Esto les estoy contando como resumen, más adelante lo vamos a ver con muchísimo más detalle. Con lo cual, esto llevó al diseño de nuevos inhibidores, que serían los de segunda generación y de tercera generación, ¿sí? Para paliar estos inconvenientes que serán la aparición de estos mecanismos de resistencia. Y son de segunda generación los inhibidores de tirosinquinasa como dasatinib y nilotinib, y de tercera generación el bosutinib y el ponatinib. Vamos a ver más adelante que hay una mutación que es la más temida, que es la T315I, y que solamente es sensible a este inhibidor que es el ponatinib, ¿sí? Pero bueno, veamos un poquito más en detalle de qué se trata esta traslocación, que es esta traslocación que habíamos dicho que es una traslocación recíproca entre el cromosoma 9 y 22, ¿sí? Entre ambos hay un intercambio de material, y como vemos en el 9 normal y el 22 normal, esta es la ubicación del gen que traduce para el ABL y el gen que traduce para el BCR, ¿sí? En esta traslocación lo que quedan expuestos los dos, uno, digamos, al lado del otro, y vamos a ver más adelante cuál es la consecuencia, o sea, generando este gen de fusión, y vamos a ver cuál es la consecuencia a nivel proteico. Este nuevo derivado que recibe material del BCR no tiene ninguna función en la patogénesis, simplemente queda un material extra agregado al cromosoma 9, ¿sí? Entonces vamos a ver en un citogenético, cuando ordenan los cromosomas del 1 digamos, cuando los ordenan a todos los cromosomas, vamos a ver, y más adelante hay una fotito de cómo se ve este 9 un poquito más largo y el 22 un poquito más corto. Pero bueno, ¿qué pasa, digamos, también a nivel génico, ¿sí? Tenemos que el gen BCR, que es una cilindroninquinasa, es un gen que tiene 23 exones, y el ABL es un gen que tiene 11 exones. El ABL, bueno, es el que codifica para esta proteína tirosina quinasa. También vamos a ver en una diapo más adelante cuáles son las funciones de cada uno. Vamos a ver que, como les dije, esto es un intercambio de material, y el punto de ruptura donde ocurre ese cambio de material, para el gen ABL siempre ocurre entre el exón 1 y 2. O sea, el ABL siempre se va a romper en esta posición. Mientras que el BCR va a tener distintos puntos de ruptura, y de acuerdo a esos puntos de ruptura vamos a tener distintas isoformas de ese gen de fusión. Cualquiera sea el punto de ruptura, siempre nos va a dar un BCR-ABL alterado, ¿no? Con las mismas características. Pero bueno, vamos a tener distintas isoformas de ese gen de fusión. Si la ruptura ocurre entre el exón 1 y 2, vamos a tener la isoforma minor o P190. Si la ruptura ocurre entre el 12 y el 15, a su vez dentro de este lugar que acá parece pequeñito, pero en distancias de cromosomas están bastante más separados, o sea, son tamaños más grandes. Si ocurre en cualquiera de esos dos, nos va a dar la isoforma mayor, que es la P210, y si ocurriera entre el 19 y el 20, nos va a dar la isoforma micro, o lo que también llamamos P230, ¿sí? Esto es muy, muy importante, ¿sí? Porque si bien
todos los pacientes con LMC en su gran mayoría presentan la isoforma P210, hay casos excepcionales y que son menos del 5% que pueden tener la isoforma P190 o P230, ¿sí? Por otra parte, vamos a ver que la isoforma minor es la que prevalece o la que está en más del 90% de los casos de leucemia linfoblástica, de leucemias linfoblásticas B. Bueno, vamos hablando un poquito entonces cada vez más sobre acercándonos a la función proteica. Dijimos que el BCR es una serinthreonine quinasa que tiene una ubicación tanto citoplasmática como nuclear y que su función es participar en la traducción de señales, interactúa con proteínas del ciclo celular y hay señalización intracelular y reparación del ADN. Mientras que la tirosina quinasa ABL tiene una ubicación citoplasmática y nuclear y cuyas funciones son regular el ciclo celular, interacción con actina y la traducción de señales de factores de transcripción, ¿sí? Por su parte, la proteína de fusión que vamos a tener, que es el BCR-ABL, que es esta que está acá abajo, va a tener una ubicación únicamente citoplasmática y va a tener una actividad desregulada o constitutiva en la cual va a activar vías de señalización de PI3K, AKT, ERK y en la vía del RAS, ¿sí? Como vemos, acá están todos los dominios que tiene la proteína BCR, todos los dominios que tiene la proteína ABL, y vamos a ver que de la proteína BCR vamos a conservar hasta estos 4 primeros dominios, ¿sí? Mientras que la proteína ABL va a perder estos 2 dominios iniciales, que son fundamentales para la función autorregulatoria de esa proteína, con lo cual va a quedar bajo el dominio de la porción inicial de BCR y eso va a hacer que la proteína quimérica ABL no tenga su regulación, su autorregulación, con lo cual por eso a eso se debe la actividad constitutiva y desregulada, ¿sí? Acá lo vemos en otro gráfico, ¿sí? Esta es la proteína quimérica BCR-ABL. Vemos cómo el ABL ha perdido sus dos dominios SH3 y SH2, que son los que la regulan, digamos. Cuando ella empieza a fosforilar distintas proteínas por autofosforilación, es retroinhibida y al perder esos dominios está totalmente desregulada y su función está activada en forma constitutiva. Con lo cual, en todas las vías que participa, que son las de proliferación, adhesión o regulación de las células y su adhesión al estroma, y la apoptosis, vamos a ver que todo esto está desregulado. Con lo cual vamos a ver cómo esto se ve manifestado en la clínica. Pacientes que tienen una alta proliferación de toda la línea mieloide, hay una salida exacerbada de toda la línea mieloide al torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque hay problemas o porque está afectada la adherencia de estas células al estroma medular. Y por otra parte, la apoptosis, al estar inhibida, estas son células, digamos, leucémicas, o sea, son células inmortales, ¿sí? Porque tienen su mecanismo de apoptosis totalmente desregulado. Entonces vemos como todo lo que se ve a nivel de la desregulación tiene un correlato, tiene una expresión a nivel de la presentación clínica de estos pacientes. Bueno, esta es otra forma de ver cómo todas las vías de señalización en las que participa la proteína ABL están, ¿sí? La vía de señalización de PI3K, de RAS, todo está desregulado y exacerbado y en forma constitutiva. Como les decía, y esto por ahí a modo como de repasar el tema de las isoformas, ¿sí? Si bien ahora, el tema que estamos abordando en el día de hoy es LMC, la alteración BCR-ABL también puede estar presente en leucemias linfoblásticas, leucemia mieloblástica y en la leucemia neutrofílica crónica, LMC neutrofílica. En el caso de la LMC típica, bueno, en su 99% presenta la alteración BCR-ABL y en el 99% de los casos se trata de la isoforma P210, que dijimos que era la que tenía un punto de ruptura a nivel de BCR entre los exones 13 y 15, ¿sí? Ya sea cualquiera de los 2 puntos de ruptura más frecuentes, cualquiera de los dos nos va a dar la isoforma P210 y es la principal
la que vamos a encontrar en LMC. Pero tenemos un menos de un 1% que puede llegar a tener también P210, perdón, P190 y P230, ¿sí? Que no la tenemos que despreciar y que la tenemos que tener en cuenta en el caso de que un paciente tenga una clínica del LMC de libro y que, por ejemplo, en el FISH o en el citogenético no veamos la translocación 922, entonces hay que buscar las otras isoformas para quedarnos tranquilos de que, bueno, realmente no se trata de un LMC con una variante. Después dijimos que también puede estar presente en leucemia linfoblástica, y en este caso la frecuencia en pediatría está entre el 5 y el 10%, y en el 90% de estos casos la isoforma que prevalece es la P190, ¿sí? Y solamente un 10% puede tener la P210. Mientras que en el adulto la frecuencia de la alteración BCR-ABL llega hasta el 50%, y las isoformas están representadas en igual proporción, ¿sí? O sea que un paciente adulto con una leucemia linfoblástica puede tener tanto la isoforma P210 como la P190, ¿sí? En un porcentaje similar. Para el caso de la leucemia mieloide aguda, no es tan frecuente la alteración BCR-ABL, está por debajo del 4%, y en estos casos también puede tener cualquiera de las dos isoformas. Y como decíamos, la última es la leucemia mieloide crónica neutrofílica. En un buen porcentaje pueden tener BCR-ABL, y en el mayor porcentaje de estos la isoforma es la P230, que es la que dijimos que tiene el punto de ruptura en BCR a nivel del exón 19 y 20. ¿Sí? ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Alguna duda? Vamos bien. ¿Siguen ahí? Sí, estamos. Vamos bien. Bueno, Marisa me avisó que se le había cortado Son muchas la luz, cosas nuevas, que, pero sí, te vamos siguiendo, aunque son cosas nuevas. Bueno, pero ustedes me frenan por ahí si hay algún concepto o algo que digo, por ahí no lo tengo que repetir o quizás de otra manera, ¿sí? Bien. Bueno, a nivel de la clínica o del diagnóstico, ¿cómo se presentan estos pacientes? Es una patología relativamente frecuente, entre el 15 y el 20% de las leucemias del adulto son LMC. La incidencia es de 1 a 2 casos cada 100.000 individuos por año. Se presenta principalmente a partir de la quinta década y su incidencia aumenta con la edad, aunque también se puede presentar en pacientes jóvenes e incluso en pediatría. Y la relación es apenas un poquito más frecuente en el varón que en la mujer. Como les contaba al principio, consta de 3 fases. La fase crónica es en la cual se presentan la gran mayoría de los pacientes, luego una fase acelerada y una crisis blástica, ¿sí? Esto era muchísimo más notorio y más, se veía, digamos, mucho más cuando la terapia no era del tipo target terapéutico o target molecular. Como les decía, los pacientes tienen una evolución de 4 a 5 años e inevitablemente estos pacientes progresaban a la fase acelerada o a la crisis blástica y prácticamente de eso morían. Mientras que ahora, a raíz del tratamiento tan específico, los pacientes tienen una sobrevida muchísimo más larga, o sea, y de hecho los pacientes pueden llevar una vida prácticamente normal y ya no representa un riesgo mortal. En cuanto a la fase crónica, tiene una clínica bastante general, o sea, de síntomas muy generales como la fatiga, la anorexia, la pérdida de peso. La esplenomegalia es algo bastante característico. La hepatomegalia quizás no tanto, pero la esplenomegalia sí. Y en los casos pediátricos, la esplenomegalia es una característica clínica bastante llamativa. En cuanto al hemograma, estos pacientes presentan leucocitosis, neutrofilia, por supuesto, con desviación a la izquierda. Vamos a ver por ahí más adelante una fotito de un hemograma, pero bueno, vamos a ver toda la estirpe mieloide representada. Van a tener aumento de basófilos, pueden tener eosinofilia y blastos más o menos entre el 1, el 3% al 5%, generalmente no más que eso, porque aparte
Eso es lo que define que sea una fase crónica y no otra cosa. Las plaquetas pueden estar normales o aumentadas, y la médula ósea, que si bien no es un requisito indispensable para el diagnóstico, se suele hacer porque se necesita también hacer el citogenético de la médula ósea, y lo que se ve es hipercelularidad, disminución del tejido adiposo, hiperplasia de la serie de la serie mieloide, con aumento de la relación mieloide-eritroide, bastante desproporcionada, ¿sí? Y como les decía, los blastos no superan entre el 2 al 5% en la médula. Puede haber aumento también de la fibra reticulínica en la médula. En cuanto a la fase acelerada, lo que va a cambiar, digamos, la clínica va a ser muy parecida. Lo que va a cambiar son los criterios del porcentaje de blastos, que dependiendo la escuela que se siga, si es la americana o si es la europea, el consenso está dado por la WHO, digamos, por la Organización Mundial de la Salud, y el punto de corte es que el porcentaje de blastos, sea en sangre o en médula, no supere el 20%, ¿sí? Esto es para considerarlo una fase acelerada. Pero va a seguir habiendo basofilia, las plaquetas pueden estar aumentadas o bien disminuidas, leucocitosis, por supuesto, va a haber aumento de la serie de los leucocitos y con neutrofilia. Y bueno, después el citogenético, o sea, los criterios van a ser muy parecidos a los de la fase crónica, que los vamos a ver en detalle un poquito más adelante. Y para la fase o crisis blástica, el criterio o el requisito es que el porcentaje de blastos, ya sea en sangre o en médula, supere el 20%. Y vamos a tener que la crisis blástica puede ser de cualquier estirpe, ¿sí? Puede ser mieloide, que es lo más frecuente en hasta el 60% de los casos. Linfoide, quizás tienen una evolución un poco más de mejor pronóstico, pues llega hasta el 25%. Megacariocítica es menos frecuente, está entre el 10 y el 15%. Eritroide del 1% y de linaje mixto puede llegar a un 5%. Bueno, una vez que el paciente es diagnosticado, digamos, a nivel clínico es muy necesario poder estratificar y para esto se utilizan scores clínicos, ¿sí? El hematólogo va a utilizar estos scores para poder determinar por ahí un cierto pronóstico de cómo va a ser la evolución de estos pacientes, y también usan este tipo de score para determinar qué inhibidor de tirosina quinasa es el más indicado para el paciente, ¿sí? Si se trata y de en qué se van a basar. Estos scores son, ¿cómo es? Acá les dejo los links por si les interesa chusmear. Lo que hace el clínico o el hematólogo es colocar los datos, que son todos datos clínicos de la edad, del vaso, las plaquetas y los blastos, y nos va a dar un número, ¿sí? De acuerdo al punto de corte, vamos a tener un score clínico bajo, intermedio o alto, ¿sí? Ya sea cual sea el que use, el SOCA, el Hasford, EUTOS, puede ser, vamos a estratificar a estos pacientes. Y como les decía, este dato va a ser muy importante para el clínico porque esto también lo puede orientar a qué inhibidor de tirosina quinasa sería el apropiado. En pacientes con scores bajos, es una opción empezar con inhibidores de primera generación, como es el imatinib, y en aquellos pacientes con score intermedio o alto, los pacientes se pueden beneficiar de empezar recibiendo inhibidores de tirosina quinasa de segunda generación o de tercera, de acuerdo al caso, ¿sí? Por eso es muy importante que se evalúen este tipo de scores. Y desde el laboratorio, digamos, ¿cómo va a ser, cómo van a ser la secuencia de los estudios para hacer el diagnóstico? Bueno, partiendo de la historia clínica y de la anamnesis, lo primero que vamos a tener nosotros es el hemograma, que ya dijimos va a tener leucocitosis con desviación a la izquierda, vasofilia, posiblemente anemia, trombocitosis variable. Podemos ver eritroblastos y algún que otro blasto. ¿Sí? Dijimos que entre el 2 al 5% podemos llegar a ver. Ahí voy a agrandar la fotito y como vemos toda la estirpe mieloide representada, promielos, metamielos, callados, basófilos, eosinófilos, algún que otro eritroblasto, como les decía, o sea, podemos ver de todo.
A nivel de los estudios séricos, vamos a ver LDH aumentada e hiperuricemia. Esto es porque hay una alta tasa de recambio celular. Y como dije, la biopsia de médula ósea, si bien no es un requisito, se suele hacer igual porque también vamos a tener muestra para el citogenético. Y en ella, como dijimos, va a haber hipercelularidad con la relación mieloide-eritroide aumentada. Lo que vamos a hacer las técnicas que vamos a emplear para el diagnóstico va a ser el citogenético, para poder poner en evidencia la translocación patognomónica Filadelfia, y luego las técnicas de biología molecular FISH o RT-PCR para confirmar la presencia de esa alteración y además, como dijimos, para determinar la isoforma, ¿sí? Para estar convencidos de que es la P210, para poder después hacerle el seguimiento. Estos pacientes, al recibir una medicación target terapéutica, sí o sí van a ser evaluados y monitorizados a lo largo del tiempo y vamos a ver cómo esto que yo les comentaba al principio, la evolución de todo el tratamiento también ha ido evolucionando las técnicas, las maneras de seguirlo, y también los criterios, ¿sí? Los criterios que antes se usaban, hoy por hoy son distintos, y estos pacientes a futuro, si siguen, digamos, si logran, digamos, los objetivos terapéuticos, tienen la opción de poder dejar el tratamiento. Como les decía, eso es importante o es algo que es deseable quizás en pacientes jóvenes, en mujeres que quizás desean por ahí planificar un embarazo. Así que, en fin, hay un montón de situaciones especiales y particulares en las que, bueno, es posible una vez que el paciente cumpla ciertos requisitos, ¿sí? Entonces dijimos, el citogenético va a ser una de las herramientas para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque vamos a poner en evidencia este cromosoma que yo les comentaba, Filadelfia, la translocación recíproca entre el cromosoma 9 y 22. En un pequeño porcentaje de casos, esta alteración no es posible. ¿Por qué? Porque en este porcentaje de casos puede ocurrir que es críptica, es decir, que es una translocación que no se puede evidenciar. Es un pequeño porcentaje, pero bueno, es posible. Con lo cual vamos a recurrir en esos casos a técnicas moleculares, ¿sí? Y por otro lado, esta translocación además puede estar acompañada de un tercer o de otros cromosomas involucrados, que son alteraciones variantes o Filadelfias variantes, ¿sí? Esto ocurre entre un 5 a un 10%. La técnica de citogenética es una técnica altamente específica y que además nos va a proporcionar otra información, que es a la hora del diagnóstico, si hubiera otra alteración presente, poder evidenciarla, ¿sí? En algunos casos se asocia que más alteraciones podrían estar asociadas a evolución clonal o a mal pronóstico, ¿sí? Pero eso solamente lo vamos a poder, solo lo vamos a poder evaluar en el citogenético del diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque después en el tratamiento la cantidad de metafases con estas alteraciones van a disminuir. Como les decía, nos permite evaluar la evolución clonal. La único inconveniente de esta técnica es que tiene una baja sensibilidad, ¿sí? Que para la enfermedad mínima residual tiene una baja sensibilidad. Esta técnica la van a ver con muchísimo más detalle con Cecilia, pero bueno, lo importante y lo que yo necesito que se lleven por ahí como mensaje es que la muestra ideal para realizar esto es la médula ósea tomada siempre con heparina. Van a hacer el procedimiento del cultivo. A partir de un cierto tiempo se va a frenar ese cultivo y se van a realizar la obtención de las metafases. Estas son las que los chicos evalúan por lo menos 20 metafases, y lo que realizan es el cariotipo, que es ordenar todos los cromosomas y evaluar, digamos, que estén todos en su tamaño, en cantidad, y bueno, y que tengan todas las banditas correspondientes, ¿sí? Una vez que tenemos ese resultado, se devuelve ese informe al médico y, bueno, a partir de ahí, bueno, el médico toma la decisión o realiza el diagnóstico de acuerdo a los hallazgos, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo les decía, esto es una foto de un citogenético de un paciente con la alteración 922, y acá vemos el 9 con un poquito más grande, y el 9 más largo, sí, y el 22 más chiquitito. Respecto a las alteraciones adicionales que yo les decía, podemos encontrar trisomías, duplicación, isoformas del 17, la trisomía del 19. Todas estas son alteraciones
llamadas de la vía mayor, y son alteraciones que con frecuencia se observan, o sea, con cierta frecuencia, que habíamos dicho entre el 10 y el 15%, y pueden estar asociadas al pronóstico. No obstante, hay algunas alteraciones que dejaron de tener valor pronóstico a partir de el empleo de tratamiento target terapéutico, ¿sí? Como les decía, la técnica de confirmación y además de diagnóstico puede ser el FISH. Esta técnica es altamente específica también. Su sensibilidad es alta siempre y cuando sea el diagnóstico. Después no es una herramienta que se utilice para el seguimiento y no requiere células en división. Es una técnica sumamente robusta y rápida, que es otra ventaja que, bueno, en 24 o 48 horas se puede tener el resultado. Y bueno, esto para empezar un tratamiento es sumamente útil, ¿sí? Cecilia va a explicar muchísimo mejor el tema de las ondas que se utilizan para determinar, pero bueno, vemos que las ondas están dirigidas contra una, o sea, están marcadas con un fluorocromo y están dirigidas contra, digamos, el gen o el pedacito del gen que queremos determinar, ¿sí? BCR y ABL, y vamos a ver cómo se ve en una célula normal los 2,9 y los 2,22, ¿sí? Como vemos, el 9 y el 22 en normal, que queda de la traslocación, y acá vemos que se ve la fusión, ¿sí? Como resultado de la combinación de los tres colores, ¿sí? El 9, digamos, el verde, el rojo y el amarillo, que es el resultado de la fusión, ¿sí? Así se vería el FISH de un BCR-ABL positivo. Por otra parte, otra técnica que también sirve de diagnóstico es la RT-PCR o PCR cualitativa, ¿sí? También tiene una especificidad bastante buena, una sensibilidad alta. La sensibilidad para enfermedad mínima, principalmente si esta PCR es cuantitativa, no requiere que la célula esté en división, y la única desventaja es que, bueno, se realiza en RNA, y la ventaja mayoritaria es que nos va a ayudar a determinar el tipo de isoforma. ¿Se acuerdan que yo cuando les comenté en la clase de biología molecular que las translocaciones se evaluaban en RNA? Esto es porque al haber, digamos, el RNA nos da la ventaja de poder trabajar sin los intrones. Estas translocaciones están en distancias muy largas, con lo cual las PCR no serían posibles de hacer si se hicieran sobre DNA, ¿sí? Por eso se trabaja siempre sobre RNA. Entonces, el primer paso, bueno, ni hablar que la muestra de elección, o la muestra no hay opción que no sea tomada con ETA para lo que es biología molecular. Dijimos citogenético, heparina, biología molecular, ETA, y el FISH tiene otra ventaja que no la mencioné, que puede ser, la muestra puede ser tomada tanto con heparina como con ETA, que bueno, eso también es una gran ventaja y a favor del FISH. Dijimos, el primer paso va a ser la extracción de ese RNA, chequear la calidad de ese RNA. Acá vemos un RNA bastante limpio y de buena concentración, mientras que en esta otra fotito vemos uno de menor concentración y además contaminado con DNA, ¿sí? Pero bueno, esto lo podemos hacer en forma cualitativa o cuantitativa, depende con lo que cuente cada laboratorio. El primer paso, digamos, para la determinación va a ser la retrotranscripción, es decir, pasar el RNA a cDNA copia. Y luego vamos a hacer, cada laboratorio puede tener puesto a punto de distintas maneras, pero bueno, en general se utilizan primers que flanqueen el punto de ruptura. Si fuera positivo, se puede confirmar con otra PCR, y si fuera negativo, bueno, este era el caso de hace tiempo, ahora ya no se hace, digamos, cuando se hacía enfermedad mínima por esta técnica, ¿sí? Que se podía aumentar la sensibilidad haciendo una PCR anidada, que era utilizando el primer producto de la PCR, un nuevo par de primer, no, sino que uno en común y uno nuevo para levantar esa sensibilidad, ¿sí? Así que hasta aquí, esas serían las técnicas para realizar y confirmar el diagnóstico del LMC. A partir de aquí el médico va a tomar la decisión, ya dijimos, hace el diagnóstico, evalúa con los scores clínicos cuál sería
el inhibidor de tirosin quinasa más apropiado para nuestro paciente. Y en función de eso verá si da imatinib, dasa o nilo, que son los de segunda generación, o pona o bosutinib, que son los de tercera generación, ¿sí? Imatinib, como les decía, fue el primero, fue el que marcó el que dio puntapié inicial y fue el que marcó este hito en la medicina y en los análisis, en los ensayos clínicos. Fue récord en la aprobación como tratamiento en primera línea de una patología. Y es un inhibidor, digamos, no solo inhibe al BCR, digamos, al BCR-ABL o al ABL, sino que inhibe otras vías de señalización, con lo cual, por eso puede tener, digamos, ciertos efectos adversos, y tiene una cierta potencia, que es, en el caso de dasatinib y nilotinib, es muchísimo mayor, ¿sí? Los de segunda generación son más potentes, y los de tercera generación también son más potentes, y en el caso de ponatinib, tiene la ventaja de ser el único con el que se puede tratar a un paciente con la mutación T315I, que es una de las mutaciones que se pueden generar a partir de la evolución de la patología. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Ahora pasaremos al... Bueno, no, esto lo había puesto a propósito, para, como quien dice, repasar un poquito antes de empezar con el monitoreo. Como para repasar. ¿Alguna duda? No. ¿No? Bueno, entonces dijimos, un paciente con sospecha de LMC, en fase crónica, tenemos la anamnesis, la biopsia y el hemograma, el citogenético para determinar la población 922, el FISH y la PCR para hacer la confirmación y determinar la isoforma. Y que no alcanzo a leerlo. A ver si la puedo agrandar. Bueno, en el caso de que sea negativo el BCR-ABL, no olvidarse de evaluar las otras isoformas. Y en el caso de que sea positivo, bueno, se iniciaría ¿cómo es? El tratamiento, ¿sí? Y en el determinar por citometría el linaje, en estos pacientes es muy probable que se tenga como un trasplante, con lo cual va a haber los posibles. Tener en diagnosticado en fase acelerada o en crisis blástica es el caso de ser una fase acelerada, en general, en estos segunda generación. ¿Sí?
nos podía ofrecer muchísimas mejores respuestas. Entonces también los criterios se pusieron más exigentes y empezamos a medir enfermedades residuales más bajas todavía. Entonces empezamos a evaluar respuestas en niveles logarítmicos, ¿sí? Es decir, un paciente con una respuesta molecular de 4 logaritmos quiere decir que si no podemos detectar BCR-ABL es menor a 0,001, siempre y cuando estemos hablando de un gen control de buena calidad. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Que por lo menos veamos 10.000 copias de ese gen control ABL. Después, un paciente con una respuesta molecular de 4 logaritmos y medio va a ser aquel que tenga menor a 0,0032% o que no tenga gen de fusión BCR-ABL, siempre y cuando el gen control del que estemos hablando tenga más de 32.000 copias, ¿sí? Y una respuesta molecular de 5 logaritmos es cuando el paciente tiene menor a 0,001% Entonces, si eso no ocurre y estamos ahí en estado de advertencia, hay que controlar muy bien que tome la medicación, porque digamos, el inconveniente de estos pacientes es que quizás al ser diagnosticado a edades más adultas, o sea, arriba de los 50, 60 años, posiblemente tomen más medicaciones u otras medicaciones que quizás tengan interacciones, o el paciente sea reticente a tomar mucha medicación. Entonces, hay que muy bien el tema de la adherencia al tratamiento. Entonces, si el paciente se encuentra en esta situación, el médico va a tener que tomar esas advertencias. Y si el paciente directamente no tiene ningún tipo de respuesta, ni molecular, ni citogenética, se encuentra en un estado que se le llama falla, ¿sí? Entonces, ahí muy posiblemente el médico va a tener que evaluar quizás o esperar un tiempo al siguiente control, o quizás ya a esa altura tomar alguna conducta terapéutica que podría ser cambiar el inhibidor o, bueno, evaluará de acuerdo al paciente, ¿sí? Otro objetivo terapéutico es que a los 6 meses el paciente tenga una relación BCR-ABL menor al 1% y que ya a ese momento no presente metafase Filadelfia positiva. Si eso no ocurre y está, como les decía, en una zona intermedia entre el 1 y el 10, entre el 1 y el 35% de metafases, el paciente se encuentra en una situación de advertencia y va a pasar lo mismo. O sea, el médico evaluará la adherencia y evaluará posiblemente si tiene que cambiar de tratamiento o no. A los 12 meses este paciente ya tiene que estar en respuesta molecular mayor, porque ya a esta altura generalmente los pacientes ya no se siguen por citogenéticos, sino por biología molecular, porque ya a esa altura el citogenético no tiene sensibilidad para poder ofrecer ningún tipo de información. Y en cualquier momento, o sea, estos pacientes se van a seguir de por vida, porque el tratamiento es de por vida. Moleculares mayores por lo promedio de 5, como siempre. No evolucione como uno esperaría y además en el citogenético agregue algún tipo de alteración, ese paciente se encuentra en una situación de advertencia y muy posiblemente haya que pedirle estudio de mutaciones, porque generalmente tienen neurona de recién. En el 2000 internacionales hablando de la respuesta óptima, la de advertencia
y en ese momento lo que se esperaba o el objetivo principal era que a los 18 meses el paciente recién tuviera la respuesta molecular mayor. En el 2013 la actualización de estas recomendaciones hizo como un cambio muy, muy significativo. ¿Por qué? Porque le dio mucha importancia a esto de evaluar la enfermedad por biología molecular y vio que estos pacientes en su mayoría respondían más que bien. Entonces se le podía pedir un poco más al tratamiento. Entonces se empezaron a poner otros objetivos terapéuticos y uno de ellos es que al tercer mes, esto que yo les comentaba, al tercer mes el paciente ya tenga menos del 10%, que a los 6 meses tenga menos del 1% y que al año ya esté en respuesta molecular mayor, ¿sí? Y el tema de las profundidades fue lo último, digamos, el último objetivo, y esto ya tiene más que ver con el deseo o el objetivo de algunos pacientes para dejar la medicación, ¿sí? Entonces, para dejar la medicación es requisito que tengan un cierto tiempo de tratamiento, o sea, no lo pueden hacer durante, por ejemplo, el primer año de tratamiento. Hay toda una serie de criterios que el paciente tiene que cumplir, pero bueno, uno de ellos es que lleve un cierto tiempo de tratamiento, por lo menos 2 años, y que durante ese tiempo hayan tenido respuestas moleculares profundas. Profundas son de 4 logaritmos, de 4,5 y de 5, ¿sí? Si cumple con esos criterios, el paciente podría ser un candidato a suspenderlo en algún momento al tratamiento, ¿sí? Y bueno, ¿cómo seguimos a estos pacientes? Como dijimos, estudiando el citogenético, que se hace de exactamente la misma manera con la que hicimos el diagnóstico. La única diferencia va a estar en la cantidad de metafases que se evalúen, ¿sí? En vez de 20 van a ser un poquito más. Y para el caso de biología molecular, que es el gol estándar para seguirlo, lo vamos a seguir por técnicas de PCR en tiempo real, ¿sí? La PCR en tiempo real, bueno, justamente mide la acumulación del producto de PCR en el transcurso del tiempo. Para ello lo que vamos a necesitar, aparte de los primers, que flanqueen la región que nos interesa, es una sonda que tenga una marca fluorescente, con lo cual vamos a necesitar cicladores específicos para este fin, que nos van a determinar el número de copias del templado inicial. Una ventaja que tienen, que también puede ser se pueden utilizar en forma cualitativa y cuantitativa. Bueno, esto es una característica de la PCR en tiempo real, ¿sí? No necesariamente para esta patología, pero bueno, prescindimos del gel, lo que reduce ampliamente las chances de contaminación. Como les decía, este es un ejemplo, tomando por ejemplo el gen de fusión BCR-ABL, pero la isoforma minor, ¿sí? La P190. Dijimos que el punto de ruptura para ABL siempre estaba en el exón 2 y para el BCR, para esta isoforma, la minor, estaba en el exón 1, ¿sí? Entre el 1 y el 2. Entonces vamos a tener un par de primers que flanqueen esos puntos de ruptura, uno en el BCR y otro en el ABL, y vamos a tener además una sonda, ¿sí? Esta sonda va a ser fluorescente y va a ser la que nos va a determinar la cantidad, la presencia del número de copias, ¿sí? Vamos a ver que vemos que esta es la cinética de la reacción. En una primera instancia no hay producto. En un momento, en determinado ciclo, empieza a aumentar el número de copias hasta que supera un umbral, que es el threshold o el umbral de que es inespecífico y se hace más bien detectable. Luego vamos a tener una zona exponencial, que es donde se hace realmente la cuantificación. Y finalmente un plató, que es donde se terminan todos los reactivos, la enzima pierde su eficiencia. Y bueno, nosotros el punto, digamos, el punto en el que supera ese umbral es el CT, y es el punto, digamos, el que nos determina el ciclo, ese es el ciclo en el que superó el threshold, es el punto en el que determinamos y con el que vamos a hacer luego las curvas, ¿sí? Vemos que un CT a menor CT o a menor ciclo requerido para superar ese umbral quiere decir que hay mayor cantidad de templado, ¿sí? Mientras que a mayor ciclo requerido para superar ese umbral, estamos hablando de que tenemos menos cantidad de copias, ¿sí? Del gen de fusión o de la mutación que estemos determinando. Esto es válido para cualquier PCR en tiempo real, ¿sí? Es la misma cinética para todos. En el caso nuestro, para esta patología en particular, vamos a hacer curvas
curvas estándares, curvas de calibrado, que se hacen a partir de plásmidos. En el caso de que se hiciera una enfermedad residual a partir de un paciente, eso también es posible. Tendríamos que contar con, bueno, ese paciente al diagnóstico, pero bueno, eso se hace en otro tipo de patologías, no en el IMC. En el IMC utilizamos el plásmido para el BCR-ABL y el plásmido para el ABL, que va a ser nuestro gen control. ¿Sí? Las diluciones son de A10, o sea, ese es el factor de dilución. Y vamos a hacer las curvas estándares. Estas curvas tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Tener un índice de regresión lineal entre 0,99 y 0,98, y la eficiencia entre el 90 y el 105%, ¿sí? Estas curvas en general, o las curvas se hacen por duplicado, y como les decía, vamos a tener para el monitoreo de esta patología, la muestra va a ser sangre de elecciones, sangre periférica con EPTA. En algunos casos, son los menos, nos pueden enviar médula, pero como estos pacientes van a ser monitorizados periódicamente, o sea, con mucha frecuencia, la estandarización está hecha en sangre periférica, ¿sí? Vamos a realizar la lisis de las células y luego vamos a dejar ese pellet celular en un reactivo que es el trisol. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso ya lo charlamos un poquito en la clase pasada? Este trisol es un reactivo que es un isotiocianato de guanidino, que lo que hace es destrozar todas las células membranas, ya sea las citoplasmáticas como la nuclear, y me va a permitir tener el RNA protegido, pero disponible, ¿sí? Luego con cloroformo vamos a separar las distintas fases. En la fase acuosa nos va a quedar el RNA, y en la interfase nos va a quedar el DNA y las membranas y las proteínas, y en la parte de abajo todo lo que, todos los solventes, ¿sí? Esto me olvidé decir, que por ahí antes de la centrifugación lo que colocamos es cloroformo, que es lo que nos permite diferenciar estas fases. Luego nos vamos a quedar con la fase acuosa, y mediante precipitación con distintos alcoholes vamos a obtener el RNA. Como decía, lo vamos a chequear, vamos a cuantificarlo, hacer la retrotranscripción para pasar el RNA a cDNA copia, y posteriormente vamos a hacer la cuantificación, es decir, la QRT-PCR, Q de cuantificación y RT porque es una retrotranscripción, tanto del BCR-ABL como del gen control, ¿sí? Cada BCR-ABL tiene su set de primer, el P190 tiene el suyo, el P210 tiene la suya, el P230 no tiene estandarizada la PCR cuantitativa, así que se sigue haciendo por gel. Y luego vamos a hacer la relación porcentual. Vamos a hacer BCR-ABL, el número de copias de BCR-ABL, dividido el número de copias de ABL, eso por 100. ¿Sí? En el caso de que el BCR-ABL sea negativo, o sea no cuantificable, es decir, no detectable, que no hayan copias del BCR-ABL, nos vamos a referir y nos vamos a tener que estar muy, muy atentos al número de copias del gen control. ¿Se acuerdan que en la tabla que yo tenía al principio de los criterios de respuesta decía que la relación puede ser 0,001, 0,0032 o indetectable, pero en ese caso tener en cuenta la cantidad de copias de gen control, ¿sí? Entonces, una evaluación o un test va a ser aprobado, va a ser exitoso si tenemos a partir de 10.000 copias de gen control. Bueno, este es un informe que se ve súper chiquitito. Súper, pero vamos a ver si lo puedo ampliar. Bueno, en el informe lo que, digamos, el médico va sí o sí no le puede faltar, bueno, es una breve descripción de la metodología, porque, bueno, si bien nosotros en el laboratorio utilizamos una PCR, seguimos, digamos, un protocolo internacional, también hay kit comercial, y que, bueno, también son válidos, por eso digo que es necesario hacer un breve detalle de la metodología que se utiliza. Luego va a estar el factor de conversión internacional, ¿sí? El factor en escala internacional. Ahora en la diapo que sigue creo que tengo más un detalle. ¿Por qué? Porque estos pacientes, como les decía, siguen un tratamiento que es target terapéutico, y estos pacientes se van a seguir siempre. Entonces es importante que estos pacientes, sea donde sea que se evalúen,
sea lo mismo. Si bien en los niveles por encima del 10% no hay tanta variabilidad en los resultados, de 10 para abajo hay muchísima variabilidad, ¿sí? Eso está súper y más que estudiado, y se ha puesto mucho énfasis en que esta patología sea la metodología por la que se sigue, esté estandarizado justamente por eso. Entonces después vamos a tener la relación porcentual BCR-ABL versus ABL, y vamos a describir el número de copias. ¿En la fotocopia la ven mejor o en el PDF se lee mejor? Si no, después les mando un informe más bonito. No, Se ve no se ve chiquito, nada. muy chiquito. ¡Ay, no te puedo creer! Bueno, después entonces le paso a Marisa un par de ejemplos de Vale. informe para que se Yo vea le mejor. subo a la clase. Dale. Bueno, entonces vamos a describir el número de copias de ABL, del BCR-ABL y una breve conclusión, ¿sí? El paciente se encuentra en respuesta molecular nula, mínima, menor, de 4 logaritmos, digamos, de la respuesta que sea. En el caso que haya una pérdida de respuesta, porque eso puede ser, sea confirmar esa situación, para confirmar el estatus del paciente. ¿Por qué? Porque esto lo voy a comentar más adelante, si no los mareo. Así que bueno, siempre es importante poner una breve conclusión, ¿sí? Y después el grafiquito, que es, digamos, es súper valioso, es súper importante, y los médicos lo toman muy en cuenta. ¿Por qué? Porque esto, a la hora de mostrárselo al paciente, el paciente ve números, ve métodos, no es algo muy familiar, no es como una glucosa, no es como un hemograma que quizás está más familiarizado. Entonces, por ahí, pero ver el gráfico al médico lo deja súper tranquilo y al paciente también. Entonces el médico le dice, mirá, vos estás en este estatus, si seguís así, tenés que seguir ordenado, tenés que seguir tomando la medicación. Entonces es una forma y una herramienta que a nosotros también nos sirve un montón a la hora de hacer el estudio, porque es muy valioso también para cuando nosotros estamos haciendo el detalle del informe, y al médico también le resulta muy, muy importante. Se los cuento porque más de una vez por ahí ha pasado que por ahí no me quedó bien adjuntado, lo que sea, y el médico me lo pide a propósito de que, bueno, necesito mostrárselo al paciente para que me crea, me dicen. Así que está bárbaro. Bueno, este es otro ejemplo de un control del tercer mes, ¿sí? Tercer o sexto mes, no alcanzo a ver. Yo tampoco lo puedo ver mucho. Se ve que me quedó muy chiquitito. Pero bueno, después les mando bien. Sexto mes. No me dio. Bueno, les decía lo importante de esta metodología, digamos, lo importante es que esta metodología esté estandarizada, ¿sí? Porque yo les comenté que esto podemos tener mucha variabilidad entre los laboratorios. Desde el método que utilicen, se puede usar este método que es un protocolo internacional, se puede usar un protocolo in-house o desarrollado por cada laboratorio, un protocolo o un kit comercial, o sea, hay mucha oferta, así que puede haber mucha variabilidad. El gen control que se utilice, si bien aquí en nuestra región, otros grupos pueden más que estudiado esta patología y estandarizar todo tipo de control. De hecho, resumen cuáles son los distintos métodos de extracción de la que se hace con trisol, y si no puede estar automatizado, puede hacerse por columnas, en variedad de efectos. La enzimización, distintos métodos, marcas comerciales, así que el mismo incluso la
no tuvo nunca ningún tipo de... O sea, al principio fue un paciente resistente de posibilidades y principalmente con los eh, sí, trabajo sobre 8 eh, eh, que los monitoreo, porque cambió quizás, o bueno, de resistencia secundaria están asociadas a mutaciones. Está también asociado, en general esto también se asocia a la aparición de otros ¿sí? Ella ha trabajado un montón y ha evaluado, digamos, cuándo sería el momento ideal, indicado para evaluar este tipo de alteraciones, y se ha visto que al diagnóstico solo en aquellos pacientes que debutan en fase acelerada o en crisis blástica. En otro tipo de pacientes, o sea, en la mayoría que se presentan en fase crónica, no habría una razón de peso para evaluar las mutaciones. En pacientes en primera línea de tratamiento, en cualquier criterio de falla. Vimos que había la respuesta óptima, las advertencias y las fallas, ¿sí? Las fallas eran aquellas en las que el paciente no lograra estos objetivos que nos proponemos a los 3, a los 6 y al año, ¿sí? Entonces, un paciente que se encuentra en fallas sería un candidato a evaluar las mutaciones. En pacientes que pierdan la respuesta molecular mayor, y en cualquier caso de las advertencias, dijimos, el médico puede esperar al siguiente control o ver si toma alguna conducta terapéutica. Bueno, si quisiera tomar una conducta terapéutica, lo que debería hacer el médico es el estudio de mutaciones, porque quizás ese paciente presenta una mutación que se puede beneficiar con dasatinib, con ilotinib o incluso pona o bosutinib, ¿sí? Entonces, para no perder opciones terapéuticas, directamente ir a lo que el paciente necesita, ¿sí? Y como les decía, siempre antes de que quiera cambiar el inhibidor. En pacientes que ya están en segunda línea de tratamiento, bueno, lo mismo, en cualquier situación de fallo, o bueno, siempre que el médico desee volver a cambiar el inhibidor. Y bueno, en casos de resistencia, bueno, progresiones, los pacientes que progresan a fase acelerada o crisis blástica, también lo vimos en el resumen, que aquellos pacientes que se diagnostican o que evolucionan a este tipo de fases, es necesario hacerle el estudio de mutaciones. Bueno, y las pérdidas de respuesta, ¿sí? Cualquier pérdida de respuesta es una situación en la que el médico debería considerar evaluarle las mutaciones.
Y como les decía, en los casos de estos del tercer mes o del sexto mes, cuando decíamos al tercer mes lo ideal es que tenga menos del 10%, o mejor dicho, si el paciente en todo caso tiene más del 10%, o a los 6 meses tiene más del 1%, bueno, eso es como controvertido. El médico evaluará primero la adherencia, es decir, primero hay que evaluar que el paciente lo esté tomando correctamente, ¿sí? De hecho, hay estudios sobre adherencia, o sea, estudios en los que al paciente le dan un tubito, un frasco, digamos, que tiene un chip. Entonces se evalúa la cantidad de veces, o sea, cuando el paciente va quizás a tomar al siguiente control, se pone más ordenado, pero mientras transcurrió el mes, quizás no lo tomó correctamente. Entonces, bueno, el frasquito ese tiene un chip que determina la cantidad de veces que se abrió el frasquito. Así que imagínense lo estudiado que está el tema de la adherencia, o sea, y es un factor en el que el paciente, digamos, no se da cuenta cómo puede influenciar en la respuesta al tratamiento. Bueno. ¿Y cómo se evalúan las mutaciones? El método es el método gold estándar es la secuenciación directa, o sea, el método de Sanger. Se hace de la misma muestra, es decir, sangre periférica con ECTA. Bueno, un requisito que ya lo habíamos contado quizás en la clase anterior, era que al hacerse el estudio en RNA, la muestra es muy lábil, entonces tiene que sí o sí tomarse la muestra y enviarse al laboratorio en menos de 24 horas en lo posible, ¿sí? El volumen de muestra son 10 mililitros, tanto para hacer el BCR-ABL como para hacer las mutaciones son 10 mililitros. Y como les decía, el método de elección es Sanger. Si bien en la sensibilidad, está entre el 15 y el 20%, eso no es una limitante, porque mutaciones por ahí por debajo de este nivel todavía se cuestiona si tienen alguna implicancia, digamos, en la terapéutica, ¿sí? Por eso por ahí evaluaciones de este tipo de mutaciones por NGS, si bien tienen mayor sensibilidad, hay quienes, digamos, no terminan de definir, o hay muchas opiniones encontradas sobre qué hacer con pacientes que tienen mutaciones por debajo de ese nivel de enfermedad, si se toma una conducta terapéutica o no. Bueno, otra ventaja que tiene por ahí hacer mutaciones por NGS es evaluar la evolución clonal, ¿sí? Vamos a ver de acuerdo a las distintas fracciones alélicas o los distintos BAF, cuál fue el orden, digamos, de aparición de esas mutaciones. Y otra cosa que nos permite determinar es si es una mutación es compuesta o son mutaciones policlonales. Es decir, una mutación compuesta sería que un mismo clon presente más de una mutación, y policlonal es que nos estemos refiriendo a que hay más de un clon, ¿sí? Bien. Como les decía, lo otro era esto de que hay ciertas mutaciones asociadas a que se benefician con un inhibidor determinado. Por ejemplo, sería el dominio quinasa, este es el dominio que deberíamos estudiar. Y, por ejemplo, la mutación B299L, la mutación T315A, no I, la F317L, F317B, F317I o C, se benefician si reciben nilotinib, ¿sí? Mientras que las mutaciones I253H o E255K o B y F359C, B o I se benefician si reciben dasatinib, ¿sí? En el caso de la T315I, bueno, ponatinib o trasplante. Antes de la aparición del ponatinib, el paciente no tenía ninguna opción terapéutica más que el trasplante, que bueno, no lo mencioné, pero bueno, sería la única opción terapéutica curativa, ¿sí? Y cualquier otra mutación que quizás no tenga el estudio de la sensibilidad, debería ser ya considerado una razón para cambiar de inhibidor, ¿sí? Bueno, y no sé cómo estamos hasta acá, si hay alguna duda, porque ahora tengo un par de casos clínicos para ver, pero bueno, quisiera escuchar a ver si se entiende, si fue del todo claro esto de cómo lo seguimos.
Todo muy claro. ¿Alguna pregunta? Si no, yo tengo una pregunta. Dale. Está orientada a NGS. ¿Justifica Ajá. hacer NGS al diagnóstico o hacerlo durante el seguimiento o si el paciente está en fase acelerada o crisis blástica? Hacer mutaciones por NGS al diagnóstico, o sea, hacer mutaciones en general al diagnóstico no hay evidencias que lo avalen, digamos. Por esto que te digo, porque además quizás podemos encontrar, de hecho, las publicaciones de la doctora Severini han demostrado la presencia de mutaciones, siempre en un nivel de frecuencia alélica baja, digamos. Pero bueno, no sería eso una razón por ahí para tomar ninguna conducta, salvo que esas mutaciones, digamos, tengan un inhibidor más apropiado quizás para dar desde el principio. Pero no sería una indicación hacerlo desde el diagnóstico, ni por Sanger ni por NGS. Sí en crisis blástica, sí en fase acelerada, sí en cualquiera de los otros, de las otras situaciones. Pero bueno, el inconveniente del NGS, o digamos lo que plantea NGS por ahí, qué hacer con aquellas mutaciones que encontramos por debajo del 5%, del 2%, o sea, si se justifica o no hacer un cambio de terapéutica o hacer algún cambio de conducta, digamos, en pacientes que por ahí no, digamos, están en falla, por supuesto, pero bueno, si es necesario hacer un cambio o no. Esa es, digamos, la duda o que todavía se cuestionan. Mi pregunta va más orientada quizá desde la investigación, ¿no? Porque de pronto lo que claro, en el diagnóstico por NGS, que aborda tanta cantidad de genes, después tenga su correlato con algún tipo de resistencia que haga el paciente, que algunos sí y otros no, de acuerdo a las mutaciones que presenta el diagnóstico. De eso no hay algo visto. Pero vos me estás hablando, pero vos me estás, perdón, quizás yo no me expresé mal. Lo que la doctora esta propone es hacer mutaciones del dominio quinasa por NGS. Vos me estás preguntando si hacer, por ejemplo, un panel mieloide a pacientes con LMC. No. Yo quizá no te lo hice bien. No, porque también se hace, y yo eso no dije nada. No, porque también se ha hecho estudios, se han hecho trabajos, por ejemplo, de un panel mieloide en pacientes con LMC. Y se han visto, por ejemplo, mutaciones en IDH1, IDH2, se han visto mutaciones en ASXL1, en P53. Se han visto mutaciones de ese tipo que están asociados quizás a evoluciones, a evolución clonal o evolución mal pronóstico. Con un correlato después sí. Que ese paciente haga resistencia o que entre, lamentablemente, fase acelerada y crisis blástica, que es lo menos. Hoy en día no hay muy poco. Sí. Está asociado, se ha visto poco. El inconveniente que por ahí propone, que presenta el NGS de un panel mieloide es que digamos, el hecho de mutaciones, ¿cómo se llama? De la línea germinal, o sea, poder distinguir bien si se trata de una mutación de la LMC o de la estirpe mieloide que no tiene que ver con la LMC. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Sí, con la línea germinal. ¿Por qué? Porque esto se hace, digamos, cuando nosotros hacemos panel mieloide, lo hacemos tanto en DNA como en RNA, ¿sí? Entonces, y en el RNA lo que se evalúa es la translocación y digamos, la presencia o la ausencia de la translocación, pero después todos los demás genes se hacen en DNA. Entonces, ahí eso es lo que te digo, no se puede distinguir, o por lo menos con los paneles que tenemos disponibles, si esa mutación es de la LMC pura o quizás es una mutación de estas de hereditarias o familiares, porque a veces también están muy asociados a eso también. Sí, correcto. Sí. Pero sí, está. Bien. Bueno, entonces paso a los... Son 3 casos clínicos, no son muy largos, pero son como para... no sé, el primer caso es un caso de una chiquita que se diagnosticó, es un caso pediátrico. Como les decía al principio, o sea, si bien esta patología es del adulto, es por arriba de la década del 50,
de la quinta década, también se ve en pacientes pediátricos, ¿sí? Y en estos casos, en estos pacientes, la presentación incluso es mucho más florida, o sea, son pacientes que presentan recuento de glóbulos blancos realmente altos. Este caso, por ejemplo, presentaba 400.000 blancos, ¿sí? Con desviación a la izquierda, y la esplenomegalia también es algo muy marcado. Bueno, este diagnóstico se hizo en el 2010. En ese momento, como les decía, esto también ayuda para ver la evolución de cómo han cambiado también las formas de seguirlo, ¿sí? En este momento el paciente se hizo el diagnóstico por citogenético, con 100% de las metafases positivas, y por biología molecular presentaba la isoforma P210, ¿sí? Yo les dije que habían 2 puntos de ruptura para hacer P210. La nomenclatura vieja se la representa así, como B2A2 o B3A2. Pero bueno, esta forma de representarlo es lo mismo que decir que tiene la isoforma P210, ¿sí? El paciente, bueno, recibió imatinib adaptado al peso y al peso de la peque. Y en un primer momento los seguimientos se hacían solamente por citogenético hasta el primer año y a partir de, o hasta que se negativizaban. Una vez que se negativizaba o pasaba el primer año, recién ahí se empezaba a hacer por biología molecular, ¿sí? Porque en esos criterios del 2009, el objetivo terapéutico era que a los 18 meses recién se negativizara o fuera una respuesta molecular mayor, ¿sí? Bueno, este paciente, como les decía, me salté una. Al año, bueno, en julio, octubre, bueno, en junio del 2011, casi el año de seguimiento, de tratamiento, se empieza a seguir por biología molecular, ¿sí? En septiembre del 2011, y vemos que en diciembre del 2011 pasa de ser indetectable a tener un pequeño aumento. Un pequeño aumento no, porque se hizo nula. Si vemos la escala acá es del 20%. Se volvió nula, ¿sí? Nula que persistió siendo nula, que bajó un poquito, y que en junio del 2013 se volvió... que se volvió casi del 100%, o sea, un poquito más del 100%. En este momento el médico le solicita las mutaciones y le realizamos las mutaciones y vemos que presenta la mutación F317L, ¿sí? Es un cambio de una citosina por una guanina y el triplete pasa de ser TTC a TTG, ¿sí? De fenilalanina a leucina, en la posición 317. Con lo cual el paciente, si presenta esta mutación, se beneficia de recibir nilotinib, ¿sí? Con lo cual la paciente, o sea, imagínense que esto en el 2013, en pediatría era como, se consultó a todo el mundo, porque bueno, si hay poca experiencia en tratar a un paciente pediátrico con imatinib, ni les cuento con nilotinib, porque es como una segunda, bueno, son los de segunda generación, son mucho más, son mucho más, tienen una actividad mucho más fuerte. Y como les decía, estos inhibidores inhiben el BCR-ABL, pero también inhiben otras vías de señalización, con lo cual la paciente en pleno desarrollo es todo un tema por ahí tratar a los pacientes pediátricos con este tipo de medicación. Pero bueno, la paciente realmente se benefició, dado que bueno, en el siguiente control ya prácticamente se negativizó y persistió de esa forma, ¿sí? Bueno, acá vemos otra forma de esquematizarlo al dominio quinasa. Nosotros tenemos este gen de fusión, ¿sí? El gen de fusión sería el BCR-ABL. La PCR se basa en levantar, es una primer PCR que levanta el transcripto, o sea que el paciente sí o sí tiene que tener enfermedad para hacerlo. Y después hay una PCR más interna que solamente levanta el dominio quinasa del ABL, ¿sí? Y acá evaluamos todos los exones del ABL y los distintos lugares donde pueden haber mutaciones, ¿sí? Los principales están en el sitio de unión al inhibidor. Bueno, el segundo caso, bueno, esto me pasó que como no lo podía presentar animado, la tuve que como desarmar a la presentación, así que bueno, pero esto tenía animación para no tener que tener todo resuelto desde el principio. Pero bueno, este es un caso también de un adulto, de un muchacho
joven, como ven, si bien la mayoría de los pacientes se presentan a partir de los 50 años, vemos cada vez con más frecuencia pacientes realmente jóvenes que presentan diagnóstico del MC. Este paciente también presentó el diagnóstico 100.000 blancos con desviación del esclera, anemia y esplenomegalia, ¿sí? Se hace el diagnóstico se hace citogenético, presentando 100% de metafases Phi positivas, se hace FISH para evidenciar el BCR-ABL, y empieza tratamiento estándar con imatinib, ¿sí? 400 miligramos por día. Otra vez. Como vemos en el gráfico, primero hubo un seguimiento por citogenético y como vemos, desde el principio el paciente no tuvo ningún tipo de respuesta, o sea, no presentaba ninguna disminución de las metafases. A la par se empiezan a hacer controles de molecular y vemos que no tiene tampoco ningún tipo de respuesta, la respuesta molecular es nula. En este punto, donde está este dibujito, se pidió el estudio de mutaciones, ¿sí? Y también se evidencia que presenta la mutación T315I, en el cual el triplete ACT, no sé si se alcanza a ver los colores, pero es una ACT, cambia por ATT, ¿sí? Es decir, ahí se ve, este es azul y este es roja, ¿sí? La citosina cambia por una timina. Bueno, espero que en la fotocopia en el PDF se vea mejor. Entonces cambia una treonina, la de la posición 944, por una isoleucina, ¿sí? Entonces este paciente tenía la mutación T315I, esta que yo les digo que es tan temida. Esto ocurrió en el 2014, en este momento todavía no estaba disponible la medicación con ponatinib, con lo cual el paciente tuvo que ser trasplantado, ¿sí? A partir de que, le suspenden todo inhibidor, porque ¿qué ocurre? Cuando nosotros seguimos dando una medicación, un inhibidor, lo que estamos haciendo es eliminar todas las células que no tienen la mutación y seleccionar la que sí, con lo cual lo que se hacía en ese momento era, suspender todo inhibidor y dejarlo con hidroxiurea, que es un citorreductor, que es como para mantener la celularidad controlada, pero bueno, el BCR-ABL iba a seguir estando, ¿sí? Hasta que se llevó a cabo el trasplante y a partir de ahí el BCR-ABL disminuyó y hasta hacerse indetectable, ¿sí? Bueno, y el último caso, que es también bastante llamativo, también es un adulto, un varón de 67 años, que también el diagnóstico fue hecho en el 2011, en el cual tenía 100% de metafases, empezó tratamiento con inhibidor, con imatinib 400 miligramos por día. Pero ¿qué pasa? En ese momento el diagnóstico es un paciente de Neuquén y el diagnóstico no se hizo en el laboratorio, sino que se hizo, el hospital donde concurrió realiza no sé dónde derivaba la muestra, pero hacen el diagnóstico en otro lado. Y en el 2013, recién ahí pasa por falta de respuesta a dasatinib, también todo en forma empírica porque el paciente no tenía respuesta hematológica. En el 2015, recién ahí lo conocemos nosotros, y la médica lo ve y, supone que estaba en una una fase acelerada, estaba con 120.000 blancos y desviación a la izquierda, vasofilia, esplenomegalia, lo interpreta como una pérdida de respuesta y ella cree, por toda la sintomatología, que el paciente estaba evolucionando, ¿sí? ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros le habíamos hecho la detección del BCR-ABL en el 2013 y siempre había sido indetectable. E incluso en el 2015, cuando la doctora supone que ha perdido la respuesta y que incluso está evolucionando a una fase más avanzada, nosotros volvemos a detectar debemos determinar que es indetectable. Y no solo eso, sino que los chicos le hacen el citogenético y tiene 100% de metafases con Filadelfia. Pero nosotros no veíamos nada. ¿Qué pudo haber sido? ¿Qué les parece que pudo haber sido?
Los mataste con la pregunta. ¿Los mandé o se me durmieron? Y a 3 yo estoy viendo, al menos las veo despiertas. Bueno, ¿qué habíamos dicho al principio que era importante por ahí considerar en el caso, digamos, nosotros tengamos en cuenta que el diagnóstico no se hizo en el laboratorio y que siempre se asumió que por frecuencia iba a ser un BCR-ABL P210. Pero dijimos, hay un porcentaje minoritario que puede tener otras isoformas, ya sea la P190 o la P230. ¿Sí? Bueno, este paciente tenía, le hacemos las otras isoformas, le hacemos P190 y era negativo. Le hicimos P230 y era positivo. No solo eso, sino que como el paciente estaba con falta de respuesta, la doctora pide además las mutaciones. ¿Y qué nos encontramos? Que además de ser P230 tenía la T315I. ¿Sí? Nosotros tenemos puesto a punto una PCR, que es una ASO-PCR, que es una PCR muy sensible porque es mutación, o sea, es alelo específica, o sea, sirve solamente para la T315I, no sirve para evaluar otras mutaciones, pero bueno, lo que nos aporta el tenerla de esta forma alelo específica es que es muy sensible. Entonces, pacientes que tienen pérdida de respuesta, pero que todavía no es respuesta nula, podemos determinar con bastante anticipación si el paciente tiene esta mutación que es tan problemática, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos digamos, es una, como les decía, una alelo específica y tiene un par de primers que amplifican una región conservada y que nos sirve a nosotros de control interno para saber que la PCR funcionó y que el RNA anduvo bien, ¿sí? Esa es la banda de 863 pares de base. Pero después tenemos, dentro de esa misma mix, hay un primer que solamente se acopla o se levanta si está presente la mutación T315, ¿sí? Y esa banda tiene 308 pares de base. Estos son pacientes, y alguno debe ser algún control sano, pero bueno, este es el paciente con su banda específica para... acá lo tengo, paciente 1, 2, 3. El 3 es un control sano, el bladder es el 4, el 3 es otro paciente, ¿cómo es? El 6 es el paciente del caso clínico, de este que estamos hablando, y este es un control, y el blanco, ¿sí? Así que el paciente no solo era raro porque tenía una isoforma poco habitual, que era la 230, sino que además tenía la mutación T315I. Si bien el paciente, digamos, y después, un tiempo después pudo recibir ponatinib, porque en ese momento todavía era muy, pero muy difícil conseguirlo. Ahora ya está establecido que pacientes con la mutación lo reciben, digamos. Así que bueno, no sé, espero que les haya gustado y no sé, cualquier duda, la vemos. En cuanto a la metodología, ¿les quedó claro? Los puntos digamos, los criterios, y eso son todas cosas muy clínicas, que uno empieza a familiarizarse con eso a medida que lo va haciendo. Y como les decía, esta es una patología que ha evolucionado tanto en el tiempo, tanto como la medicación, la manera de seguirlo, los criterios. Entonces es súper interesante ver cómo el laboratorio ha ido acompañando toda esa evolución y cómo todo esto le ha exigido al laboratorio que, bueno, a mí ya no me alcanza con que sea respuesta molecular mayor, yo necesito que sea una respuesta profunda. Entonces, bueno, ajustar cosas del laboratorio y de la sensibilidad de la técnica para que el paciente tenga el estudio que se merece, porque así lo requieren las guías, porque así lo requiere el tratamiento. Y ni hablar en estos pacientes que a futuro podrían dejarlo. Bueno, estos pacientes tienen que ser monitorizados todavía con más regularidad. Un paciente que deja el tratamiento se controla en el primer año, se controla mensualmente. ¿Por qué? Porque quizás no lo dije, pero los pacientes que lo dejan, hay un porcentaje de los pacientes que puede recaer, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si uno hace este control tan estrecho y controlado y seguido, los rescata con muchísima facilidad. O sea, no hay pacientes que recaen en fase acelerada, o sea, salvo que se cuelguen y no lo controlen, que eso no pasa porque hoy por hoy todo esto está protocolizado, digamos. Digamos, el paciente se rescata incluso con el mismo inhibidor. Así que bueno, es algo que cada vez, digamos, los médicos se animan más y cada vez los pacientes también se animan más.
Así que, bueno, es una opción. Y ni hablar en pediatría, digamos, que, bueno, tanto que les queda por vivir y demás, que, bueno, está bueno que tengan esa opción. Hay protocolos tanto en adultos como en pediatría, así que bueno, no sé si alguna duda, ya les digo, desde cómo se sigue. Me quedó una pregunta, Lorena, del último caso. Sí. Ese paciente de entrada nunca respondió, ¿no? Y no lo sabemos, porque el Claro, paciente, sí, digamos, tenés razón. primero en la primera etapa se seguía en otro lado. Claro, Y cuando tenés nosotros razón. lo empezamos a seguir, siempre como el paciente, digamos, de seguirse en otro lado siempre fue Fueron 2 indetectable, años. siempre fueron seguimientos por biología molecular. Entonces, recién cuando la médica sospecha que el paciente estaba evolucionando, estaba en otra fase de la patología, es que le pide el citogenético. Y aparte, digamos, ¿no? A la doctora no le cerraba por ningún lado porque el paciente tenía una esplenomegalia, bueno. No, yo Decía, no pensando puede en la mutación que tenía al final, ha Sí. sido después del tratamiento de 2 años de imatinib y después pasó a Claro. Daza, ¿no? Era así. Claro, claro. Claro, sí, sí, sí. Que como para interpretar simplemente Sí, ese cuadro. sí, 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 tenés razón, sí, sí. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no, le decimos gracias a Lorena. Muy claro. Y pasarnos después lo que se veía chiquitito. Los informes. Los Claro, informes, sí, sí, sí. después se los pongo en la clase. Bueno, Lorena, bueno. muchas gracias. No, por favor. Chicos, el resto no se vaya. Yo tengo que hablar con ustedes. Liberamos a Lorena y les hago una pregunta. Gracias, Lorena. Bueno. No, por favor, un gusto, un placer. Bueno, que sigan muy bien. Gracias, igualmente. Chao, Chicos, el viernes que hubo citometría, bueno, hubo un problema de conexión y demás, y había un grupo, ¿estás, Tania? Sí, pone que sí. Bueno, había un grupo de personas que estaban digamos, tenían los WhatsApp, tenían los celulares, pero había gente que no. Ahora consulto, que creo que estamos todos o están todas. ¿Ese grupo contiene a todos los alumnos? Creo que sí, pero no estoy seguro. Yo pedí que se agregara a 2 personas. Y a No nosotras, el grupo, pero pedí que la agregaran. a Jorgelina y a mí nos agregaron. Bien. Después. A ver, en ese grupo debiera estar Belén Bermedo, Lucía Boleta, Roxana D'Annunzio, Jorgelina Vallaciani, Tania, obviamente, Florencia, Graciela García, Verónica Castro, María Sol Montero, Alejandro Bog, Vanessa y Juliana. ¿Están todos? Digo Tania porque yo me comuniqué con Tania que los tenía, pero no sé quién es el que organizó. No fue Tania el que organizó el grupo. Así que el que organizó el grupo, ¿están todos? Somos 11 en el grupo. Roxana, sí, No sé por si eso, estamos pero todos. ¿somos 11 cursando? Yo tengo 12. Por eso los nombré uno por uno. ¿Roxana D'Annunzio está conectada? Roxana hace tiempo que no se conecta. Yo asumo que... Claro, es no, la que falta entonces. asumo que no está más. Pero bueno, como no me avisó, igualmente ella perdió por no estar en los prácticos y demás, pero bueno. A nosotras dos que eran las que nos faltaban, el otro día Graciela pidió que nos agreguen y nos agregaron. Perfecto, listo, eso es lo que quiero, ¿sí? Minimizar los probables problemas que podemos tener, que nunca son con intención, ¿sí? Uno hace lo que puede. Bueno, gente, nos vemos, bueno, el viernes, yo voy a estar porque voy a abrir el aula a Cecilia Lang, es la docente, que va a dar la parte de citogenética. Así que les aconsejo, miren el trabajo práctico de citogenética para entender, ¿sí? Porque va a ser teórico-práctico.
Entonces parece que no, pero cuando uno lee el trabajo práctico después resulta más familiar, sobre todo a las personas que no tienen experiencia. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno, nos vemos el viernes. Chao, Marisa. Hola, Marisa.